Buenas tardes, mi nombre es Joel Alves y soy farmacéutico coordinador del Departamento de Neofarmacia Esencial, aquí en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España. Hoy vamos a hablar del abordaje del dolor desde la farmacia comunitaria, taller práctico utilizando Neofarmacia Esencial. Y para ello cuento con dos formadores colegiales, Berta, del Colegio de Lugo, y José Luis, del Colegio de Alicante, en representación del grupo de formadores colegiales que veis aquí. Para comenzar, habrá que hacer una definición de qué es el dolor. Esta definición siempre ha sido un poco controvertida, pero desde la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha definido el dolor como una experiencia sensorial, emocional desagradable, asociada o similar asociada con el daño tisular real o potencial. Hay que decir al final que el dolor es una experiencia compleja que tiene una constitución múltiple, tanto sensorial discriminativa, afectivo y también afecta en la parte emocional, y cognitivo evaluadora. ¿Qué tipos de dolor existen? Pues podemos clasificarlo bien según el tipo de duración o bien según la patogenia. En relación al tiempo de duración, podemos hablar del dolor agudo, dolor intenso, repentino, localizado y con una duración limitada en el tiempo, hasta 30 días, o bien dolor crónico, un dolor persistente con una duración de más de 3 meses y que interfiere en las actividades cotidianas. Hay que decir que también podemos encontrarnos un tercer tipo de dolor según tiempo de duración, que es el dolor subagudo, el dolor que dura más o menos entre los 30 o 90 días. Según la patogenia, podemos clasificar el dolor en nociceptivo, neuropático y nociplástico. Esta clasificación ha ido avanzando en los últimos años y en los últimos años pues, ha incluido el concepto de nociplástico que ahora veremos. En relación al tipo de nociceptivo, hay que hablar que se origina por la activación de los nociceptores del sistema musculoesquelético, dolor somático o bien viscerales. Se manifiesta como un dolor normalmente punzante y pulsátil. El dolor neuropático será una lesión o disfunción del sistema somatosensorial central o periférico y se manifiesta como ardor, quemazón, calambres, adormecimiento o sensación de hormigueo. En el último caso, el nociplástico es un dolor exacerbado o mantenido por factores emocionales y psicológicos como el estrés, la ansiedad o la depresión, generando hipersensibilidad. Aquí está relacionado a algunos dolores como la cefalea tensional o incluso el síndrome del intestino irritable. En relación al dolor crónico hay que indicar que en España, que en Europa se estima que más o menos el 20-30% de la población sufre dolor crónico. En España, en el año 2022, se estima que más o menos el 25% de la población sufría de este dolor crónico y la prevalencia suele ser mucho mayor en las mujeres adultas de entre 55 y 75 años. Además, está frecuentemente asociado a enfermedades como diabetes, herpes zóster, ictus, Parkinson o cáncer. ¿Y cómo es el tratamiento del dolor? Pues la OMS, la Organización Mundial de Salud, pues propuso una escala analgésica al principio de 3 escalones, actualmente es de 4, para catalogar qué tratamiento es el más adecuado a utilizar según la intensidad del dolor que presente el paciente. Para ello, tenemos un primer escalón con los fármacos analgésicos no opioides, como paracetamol, metamizol y antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Un segundo escalón para un dolor más fuerte, como fármacos opioides débiles, tramadol o codeína, y se pueden asociar con fármacos del primer escalón. Después tenemos un tercer escalón, que son los fármacos opioides mayores o potentes, como la morfina, metadona, fentanilo y oxicodona, que además pueden asociarse sin ningún problema con los fármacos del primer escalón, pero hay que tener en cuenta que no se pueden nunca asociar con los fármacos del segundo escalón, como tramadol o codeína. Además tenemos un cuarto escalón para las técnicas intervencionistas, que es el último escalón que se ha añadido, como la neuromodulación o la estimulación medular o nerviosa. Hay que decir que el paso de un escalón a otro se debe hacer de forma gradual y controlada por un médico, para intentar evitar al máximo los efectos de síndrome de abstinencia, tolerancia a dependencia o incluso fracaso terapéutico. Además de este tratamiento, existe un tratamiento coadyuvante para el dolor. Entendemos como coadyuvante todo aquel fármaco que requiere acción analgésica propia que contribuye a disminuir el dolor al actuar por otros mecanismos de acción. Para ello se utilizan antidepresivos, como los tricíclicos, como la metilquilina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina como duloxetina o venlafaxina, antiepilépticos, tanto por aumento de la actividad de GABA o el bloqueo de los canales de sodio como carbamazepina, anestésicos tópicos como lidocaína y capsaicina, e incluso corticoides como la metilprednisolona. Además, se pueden administrar por vía parenteral, vía oral o vía tópica. Además del tratamiento por farmacológico, los escalones de tratamiento que hemos visto, se suele utilizar mucho un tratamiento no farmacológico. Siempre que utilizar terapias no farmacológicas con una evidencia científica muy alta, como puede ser el ejercicio terapéutico supervisado, la fisioterapia con la terapia manual combinada con ejercicio, terapia cognitivo-conductual, medidas físicas locales, como el calor, frío, según la fase del dolor, y técnicas de relajación y respiración. ¿Y cuál es el papel del farmacéutico comunitario en esta abordaje del dolor de la farmacia comunitaria? Al final en la farmacia tenemos más de 2.000 presentaciones comercializadas que están indicadas en dolor, y más de 200 son susceptibles de indicación farmacéutica, es decir, no precisan de prescripción médica, lo que permite al farmacéutico comunitario ofrecer una labor activa a través de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales,
los SPFA. Algunos de estos SPFA que podemos emplear con los diferentes pacientes son dispensación de indicación farmacéutica, adherencia terapéutica, reacondicionamiento de medicamentos utilizando SPD, educación sanitaria, recomendación de hábitos de vida saludable. Además de esto, el valor farmacéutico comunitario y la identificación de los problemas relacionados con los medicamentos y los resultados negativos asociados a la medicación son muy importantes y su actuación temprana es importante para conseguir unos mejores resultados en el correcto proceso de uso de los medicamentos y en la calidad de los pacientes. A nivel un poquillo de resumen, hay que destacar algunos criterios de derivación generales en caso de dolor que habría que llevar al médico, como puede ser el dolor de inicio súbito e intenso, el embarazo con dolor abdominal o punzante, fiebre, pérdida de peso, un dolor que no mejora con el tratamiento, un dolor que irradia a otras zonas o en menores de 2 años o mayores de 25 años polimerizados. Para ello, pues una farmacia esencial es una herramienta digital para registrar estos SPFA. El farmacéutico podrá hacer un registro de estos SPFA de una forma sencilla y protocolarizada. ¿Y qué material hemos elaborado desde Foco en Red para facilitar este abordaje de la farmacia comunitaria en el dolor? Pues lo primero que hemos generado es una guía rápida de dolor, que tiene diferentes partes, como los medios básicos después del tratamiento, una clasificación del dolor, un tratamiento no farmacológico, y además le hemos querido dar una importancia vital a la farmacoterapia del dolor neuropático, es un tipo de dolor no tan conocido, pero que para su tratamiento suele ser un abordaje mucho más complicado. También tenemos una parte de identificación de CRM, CRM relacionados y los signos de alarma y criterios de derivación. Además, para farmacéuticos hemos generado otros documentos, una infografía sobre los diferentes tipos de dolor que existen actualmente y la infografía sobre el servicio de adherencia terapéutica y la adherencia terapéutica. A nivel de pacientes hemos generado otros documentos, un díptico sobre el dolor musculoesquelético, que debo saber, y una infografía sobre la importancia de la adherencia terapéutica en los pacientes. Además de ello, hemos generado unas infografías de ciclo de medicación farmacéutica para farmacéuticos y pacientes sobre dolor musculoesquelético, dismenorrea, cefalea, odontalgia y dolor de garganta, que también están disponibles ya. ¿Y cómo accedemos a este material? El primer paso, como siempre, va a ser adherirse a una farmacia asistencial. En el caso de que no estéis viendo y no forméis parte de una farmacia asistencial, podéis contactar o bien como vuestro farmaco colegial o bien como vuestro cuerpo de farmacéuticos para ver esa posibilidad de adherirse a una farmacia asistencial. Una vez ya tengáis establecido este acceso, directamente desde el módulo de conocimiento compartido, podéis acceder a la biblioteca, donde existe un apartado de material para farmacéuticos, material para pacientes y diferente material útil sobre nueva farmacia asistencial. Hay que decir que ya tenemos materiales para más de 30 patologías, por lo que al final, para el día a día en la farmacia comunitaria, puede ser muy útil para prestar estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Por último, simplemente comentar que tenemos un canal de YouTube y esta píldora formativa se subirá en los próximos días. Y ya sin más, doy paso a mi compañera Berta de Lugo, que va a hacer ya la parte práctica con un caso de servicio de dispensación a un paciente con dolor. O sea que nada, cuando quieras, Berta. Gracias, Joel. Bueno, vamos a ver un servicio de dispensación, en este caso una dispensación a un paciente que nos solicita un analgésico. En este caso se trata de Julio, que es un camionero que viene de paso por la oficina de farmacia a retirar la medicación que tiene prescrita para su hipertensión. Pero además nos enseña una caja de ibuprofeno que se le está terminando y nos solicita que le demos otra caja igual porque tiene un dolor de espalda y este ibuprofeno se lo recomendó un compañero suyo y le va estupendo. Lleva 2 meses tomándolo al desayuno y a la cena y así ya no le duele la espalda. Entonces vamos a ver cómo abordamos este caso. Para ello vamos a utilizar la plataforma de Nodofarma Asistencial y como sabéis, para acceder al servicio de dispensación podemos pinchar directamente en el banner o crear una nueva dispensación. Vale, creamos una nueva dispensación y lo primero que tenemos que hacer es identificar a nuestro paciente. Acordaros que era un hombre, un camionero, que acudía, pues eso, a la farmacia, que le coincidía de paso y tiene 43 años, con lo cual el rango de edad ya no lo tocamos y es el propio paciente el que nos solicita la medicación. Bueno, entonces, por un lado, cogemos su tarjeta sanitaria y vemos que tiene prescrito un Correnitec. Acordaros que aquí podemos escanear directamente el medicamento o en este caso también teclearlo como estoy haciendo yo. Y después recordad también que de motu propio nos solicita un ibuprofeno, nos enseña una caja de un ibuprofeno que es el que está tomando y se le va a terminar.
también lo complementaríamos en este apartado, en medicamentos a dispensar. Vale, una vez que tenemos los medicamentos a dispensar, para seguir con este procedimiento de dispensación, tenemos que obtener también información sobre su farmacoterapia y problemas de salud. Entonces, en este cajetín que tenemos aquí, consignaremos aquellos problemas de salud que nos refiere el paciente. Uno de ellos, acordaros, es la hipertensión, que seleccionamos, y otro problema de salud era el dolor de espalda. Vale. Además de los problemas de salud, vamos a poner aquellos tratamientos que utiliza de una manera crónica, que utiliza habitualmente. Pues sabemos que utiliza habitualmente el Correnitec para su hipertensión. Y en este apartado también tendríamos que incluir el ibuprofeno, ¿vale? Porque realmente ya lleva 2 meses tomándolo, entonces sería también un tratamiento activo. Metemos entonces en tratamiento activo el ibuprofeno que nos solicita, porque lo está tomando. Y una vez recopilada la información, volvemos de nuevo a los medicamentos a dispensar e iniciaríamos el procedimiento. En este caso, con estos 2 medicamentos, es una dispensación repetida, con lo cual lo que vamos a verificar es su eficacia, su seguridad, y también vamos a valorar su adherencia. Entonces, con respecto al Correnitec, no es la primera vez que lo toma, no le cambió nada, le va bien y le preguntamos cómo toma la medicación y constatamos que correctamente. Cerramos la pestañita y lo mismo vamos a hacer con el ibuprofeno. Vale, este ibuprofeno que toma, también vamos a ver que no es la primera vez, que toma siempre la misma dosis, por la mañana y por la noche, que lo toma correctamente y que en principio le va bien. Vale, pero una vez que hemos terminado estos pasos, vemos que han saltado 5 alertas que tenemos que revisar antes de finalizar el proceso de dispensación, ¿vale? Entonces, pasaríamos a revisar estas 5 alertas. Y hay unas alertas, bueno, relacionadas siempre con el uso de AINE, que puede dar lugar pues como reacción adversa a una hipertensión, incluso puede ser una precaución, pero bueno, la hipertensión en principio la tiene bien controlada, por lo cual sí que me gustaría destacar esta interacción que aparece en amarillo, ¿vale? Que aparece, pues mirar, aparece tanto con el ibuprofeno y el enalapril, vamos a seguir un poquito más para abajo, y aparece también con la hidroclorotiazida y el ibuprofeno. Y esto no es otra cosa que tanto los IECA o los ARA, los diuréticos y los AINES, estos 3 tipos de medicamentos son nefrotóxicos. Entonces, si se utilizan combinados, lo que vamos a hacer es aumentar su nefrotoxicidad. Entonces, mirar aquí, nos aparece ya perfectamente en la interacción, nos dice que se aconseja esta asociación, ¿vale? De AINE, diurético y IECA o ARA. ¿Vale? Esta interacción es conocida como triple whammy. Y bueno, ya si hay enfermedad renal, pues ya desde luego ya, bueno, casi estaría incluso contraindicada. Pero bueno, se desaconseja esta asociación. Entonces, a raíz de esto lo que tenemos que hacer es crear una incidencia. Vale, y al crear una incidencia lo que hacemos es identificar el problema relacionado o los problemas relacionados con los medicamentos que pueden dar lugar a un resultado negativo de la medicación. Vamos al desplegable y tendríamos 2 claramente, ¿no? El primero sería una alta probabilidad de efectos adversos, ¿vale? Que sería, pues eso, un mayor riesgo de nefrotoxicidad. Y el otro tipo de PRM, pues ya nos lo da la propia plataforma, ¿vale? Que es una interacción. Sí, lo vemos aquí
Lo vemos aquí arriba, ¿no? Que ya nos lo da la propia plataforma. Vale, una vez que seleccionamos los PRMs, tenemos que ver qué tipo de resultado negativo de la medicación se puede dar lugar. En este caso, claramente estaríamos ante una inseguridad, que sería no cuantitativa, porque no va a depender de la dosis, sino de la asociación de estos 3 tipos de familias de fármacos. Entonces sería una inseguridad no cuantitativa de la medicación. Y realmente estamos ante un riesgo, ¿eh? El paciente todavía no ha manifestado ningún síntoma ni nada, entonces no podemos decir que sea un resultado negativo de la medicación real. Pero sí que es importante, es un riesgo que podemos llegar a prevenir. Bien, marcamos la fecha en la que identificamos esta incidencia y no nos quedamos ahí, lógicamente, ¿vale? Vamos a tener que hacer, está muy bien que lo identifiquemos, pero tenemos que llevar a cabo una intervención, ¿vale? Y nuestra intervención en concreto sería, pues, tratar de convencer al paciente para modificar su tratamiento. Es decir, intentaríamos que en vez de tomar ese ibuprofeno para el dolor de espalda, le vamos a recomendar un paracetamol que puede ser perfectamente eficaz igual y no causarle, bueno, pues ese riesgo que tiene. Entonces, ¿con quién hacemos la intervención? Pues lógicamente la hacemos con el paciente, dándole toda esta explicación y bueno, pues lo hacemos cara a cara. Allí en el mostrador, verbalmente, le comentamos pues todos estos aspectos, ¿vale? Finalmente conseguimos convencer a nuestro paciente y sí que es verdad que el resultado no lo vamos a poder consignar porque, bueno, si viene de nuevo por la farmacia, ya que es un paciente de paso, pues sí que podríamos conocer el resultado. Pero en este caso vamos a poner que se desconoce. Vale, en este caso ya guardaríamos la incidencia y aquí en medicamentos a dispensar, pues nosotros le indicaríamos, ¿vale? Le indicaríamos que utilizase un paracetamol. Vamos a meter un paracetamol que le indicamos y que el paciente acepta que le dispensemos. Y de nuevo tenemos que hacer las preguntas de procedimiento cuando se trata de la primera vez que dispensamos un medicamento. Entonces, en este caso le preguntaríamos si es la primera vez. Entonces, en este caso, para este problema de salud sí que es. ¿Conoce para qué sirve? Sí, conoce el paracetamol. ¿Sabe cuándo y cómo usarlo? Bueno, pues ahí sí que vamos a poner que no, porque le tenemos que indicar que lo va a tener que utilizar, bueno, pues cuando tenga el dolor, ¿vale? Cuando tenga el dolor y le vamos a indicar que como mucho lo puede tomar 4 veces al día y que tiene que tomarlo cuando tenga la sintomatología. También vamos a poner que no sabe durante cuánto tiempo, porque este ibuprofeno lo llevaba tomando, por ejemplo, mucho tiempo. En este caso le vamos a decir que en el momento en el que desaparezca la sintomatología es cuando tiene que dejar de tomar el paracetamol. Y con respecto a su manipulación-conservación, pues sí, porque tampoco tiene ninguna complejidad. Entonces sí sabría manipularlo y conservarlo. Entonces aquí pues terminaría el registro, le entregaríamos el medicamento y finalizaríamos la dispensación. Y ahora sin más voy a dar paso a mi compañero José Luis del Colegio de Alicante. Berta nos ha hablado de un caso de dispensación farmacéutica y en nuestro caso vamos a hablar de un caso de indicación farmacéutica. En este caso tenemos una paciente que viene a la farmacia para que le demos algo para el dolor de cabeza. Nuestra paciente es Juana, tiene 70 años y acude a la farmacia con un dolor de cabeza intenso que ha aparecido hace unos 3 días o cosas así. Entonces, bueno, pues la paciente nos enseña su hoja de tratamiento, está en tratamiento reciente, además nos dice, con unos parches de Nitroplas para un evento cardiovascular que ha tenido recientemente, una angina de pecho. También la paciente padece diabetes mellitus, para lo cual está en tratamiento con metformina, y también padece de insomnio, para lo cual está en tratamiento con Nortamil.
Juan además nos pide, nos está diciendo algo, quiere algún remedio para ese dolor de cabeza que le ha aparecido hace 3 días y nos comenta que está un poquito preocupada porque es verdad que ha coincidido todo un poco con esos parches que ha empezado a ponerse y no sabe muy bien si está relacionado con algo del corazón, de lo que tuvo hace poquito y demás. Bueno, pues entonces nada, nos vamos a la herramienta de Nodofarma Asistencial. Ya nos ha comentado Berta que, bueno, bien podemos irnos a los banners que vienen aquí o bien podemos crear una dispensación, una indicación desde aquí. En este caso, pues, nos vamos a crear la indicación y en este caso, bueno, pues una mujer, Juana, que tiene 70 años, es la propia paciente la que viene y nos está consultando. Indicamos primero la razón de consulta, que es un dolor de cabeza, podemos poner cefalea, dolor de cabeza y bueno, con esta pestañita de aquí indicamos, bueno, en un principio la duración es de 3 días y no está tomando nada recientemente, pues nos está pidiendo. Entonces nos vamos a los protocolos de actuación. Aquí, como bien ha dicho mi compañero Joel, están cargadas una serie de fichas y de criterios de derivación para diferentes patologías. En este caso tenemos cargada una para la cefalea. Si no estuvieran cargadas, también nosotros desde la farmacia podemos incluso incorporarlas a través de esta pestañita de aquí, pues para las diferentes patologías y diferentes criterios de derivación. En nuestro caso, bueno, pues la ficha que ya está precargada es una ficha que pertenece a los materiales que hemos elaborado desde Foco en Red y, bueno, pues aquí nos indica los criterios de derivación en caso de cefalea. Comprobamos que Juana no tiene ninguno de los criterios de derivación, no tiene ni menos de 2 años ni más de 75 años. Es una cefalea de momento de corta duración porque le dura 3 días y, bueno, pues no cumple con ninguno de los criterios así a priori para ser derivado de manera inmediata al médico. Además, hemos dicho que Juana, bueno, pues está en tratamiento para la angina de pecho con el Nitroplas. Hemos comentado también que o bien desde la farmacia se pueden escanear aquí directamente los medicamentos uno a uno o bien se puede incluir o escribir bien el Nitroplas o bien poner los códigos nacionales y lo voy a poner por código nacional porque es al final más rápido. Bueno, también hemos dicho que está en tratamiento para la diabetes con la metformina, hemos dicho, y para el insomnio, para lo cual está en tratamiento con el Noctamid. Vale, bueno, pues ya tenemos el estado de situación de Juana, de la paciente, con sus tratamientos actuales, sus problemas de salud y la razón de consulta. Entonces, bueno, pues como en el caso anterior también nos vamos aquí arriba donde dice que se ha producido 4 alertas y vamos a revisar las alertas. Para centrar un poquito el tiro con el tema de las alertas, bueno, pues en este caso de indicación farmacéutica nos vamos a fijar en aquellas que tienen relación con la cefalea, que es la razón de consulta de nuestra paciente. Primeramente, bueno, pues también nos vamos a la metformina, por ejemplo, que nos salta aquí una alerta con la cefalea. Además, nos viene siempre aquí en negrita, lo cual nos indica un poco porque entre tanto texto a veces nos perdemos un poco y nos dice que la cefalea es una reacción adversa, bueno, que ocurre muy raramente, menor al 0,01% de frecuencia en el caso de la metformina. En el caso, por ejemplo, del Noctamid, bueno, pues exactamente igual, nos fijamos en la negrita y nos dice que también el Noctamid, bueno, pues en reacciones adversas del sistema nervioso se encuentra en una reacción adversa también muy rara, por debajo del 0,01%, con lo cual en este caso no le daríamos casi relevancia. Y nos fijaríamos en otra, por ejemplo, que es la del Nitroplas. En este caso sí que nos dice que, bueno, pues el dolor de cabeza es una reacción adversa muy frecuente, que ocurre muy frecuentemente, casi en mayor al 25% de prevalencia y que puede ser grave y persistente. La cefalea es la reacción adversa, además nos dice, más frecuente, particularmente a dosis altas y al comienzo del tratamiento. Bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Porque Juana nos acaba de decir que está en tratamiento reciente con estos parches, para lo cual, bueno, pues hemos identificado pues una incidencia, ¿no? Entonces le damos aquí a crear incidencia. Para lo cual, pues identificamos un PRM, ¿no? El PRM en este caso es alta probabilidad de efectos adversos y todo PRM lleva a pues un resultado negativo de la medicación asociado. En este caso es una inseguridad que no tiene que ver con la dosis,
con lo cual es una inseguridad no cuantitativa de la medicación. Es un RNM real, no es un riesgo, porque la cefalea ya está existiendo, con lo cual, bueno, pues es un RNM real que ha sido identificado en el día de hoy. Como intervención, ¿qué hacemos? Bueno, pues explicarle básicamente a Juana lo que puede estar ocurriendo en su organismo. Y entonces, al final, bueno, pues lo que hacemos es facilitamos información personalizada del medicamento destinada a la propia paciente y de carácter verbal. El resultado, bueno, como acabamos de identificarlo, todavía no conocemos el resultado de nuestra incidencia y nuestra intervención. Pero bueno, sí que es verdad que a pesar de haber detectado, haber creado la incidencia, nosotros tenemos que llevar a cabo, aparte de esta información personalizada del medicamento, a Juana le sigue doliendo la cabeza. Por lo cual, bueno, ha venido a nuestra farmacia para ver si podemos hacer algo con eso. Nosotros creemos conveniente, una vez identificado este PRM, que bueno, pues habrá que tratar la sintomatología y podemos hacerlo, de hecho, indicando un tratamiento farmacológico que no precise prescripción. En el momento que señalamos esta actuación, nos salta esta pestañita para, bueno, marcar para qué patología queremos o razón de consulta queremos hacer esta recomendación y, bueno, pues en este caso creemos conveniente que podemos darle perfectamente un antidol de 650, 20 comprimidos. Aparte de lo que también creemos conveniente es, puesto que, bueno, pues una cosa un poco complicada, queremos derivar al médico, queremos que el médico también valore un poco esta sintomatología y, bueno, pues aunque nosotros hayamos detectado, que está muy bien que detectemos que es una alta probabilidad de efectos adversos, bueno, que el médico también valore si esa sintomatología continúa en el tiempo, bueno, que valore pues si quiere realizar cualquier ajuste en la medicación. Y también siempre, bueno, pues como ha dicho mi compañero Joel, bueno, pues hay otras medidas higiénico-dietéticas, tratamientos no farmacológicos que pueden hacer, bueno, que el dolor de Juana, pues en cierta medida, bueno, pues pueda ser paliado. Y bueno, pues en este caso nuestra actuación la finalizamos y automáticamente, como hemos seleccionado la dispensación de un medicamento que no requiere prescripción médica, pues nos salta a la ficha de dispensación. Aquí nos dice el antidol, si le damos a esta flechita de aquí, nos salta para hacerle las preguntas, ¿no? Le preguntamos si es la primera vez, Juana nos dice que sí, que es la primera vez que toma este medicamento, no conoce para qué sirve, le explicamos para lo que sirve, no conoce cuándo y cómo usarlo, le indicamos que puede tomarlo una vez cada 8 horas y durante cuánto tiempo, bueno, pues le indicamos que es mientras dure la sintomatología, en principio no más de 3 días, y nos indica que no sabe cómo manipularlo y conservarlo. Bueno, pues indicamos toda esta serie de respuestas y ya en este caso habríamos finalizado el caso.